En este video, exploraremos el lado más oscuro de la diversión. He creado un iceberg con los accidentes más inquietantes y perturbadores ocurridos en parques de atracciones, desde incidentes extraños hasta tragedias espeluznantes que marcaron la historia. Prepárate para descender al terror oculto bajo la superficie. Alpine Slide. Comenzamos con el nivel 1. En Action Park, Nueva Jersey, ninguna atracción era segura, pero el Alpine Slide era una trampa mortal disfrazada de diversión. Este tobogán de más de 800 metros, hecho de concreto, fibra de vidrio y asbesto, serpenteaba por una ladera empinada. Los trineos, controlados por una palanca de freno defectuosa, ofrecían dos velocidades: lentitud exasperante o un descenso hacia el desastre. El 8 de julio de 1980, George Larson Jr., de 19 años, se subió a un trineo sin saber que su freno estaba roto. Segundos después de partir, el trineo se salió del carril, lanzándolo 25 metros contra las rocas. Murió 8 días después por sus heridas. El dueño del parque, Jim Mulvihill, tejió una mentira. Afirmó que George era un empleado que se accidentó de noche bajo la lluvia, eximiendo al parque de responsabilidad. Pero George no trabajaba allí. El accidente ocurrió de día y sin lluvia. La atracción era un desastre anunciado. Los trineos estaban en mal estado, y las advertencias eran vagas. Mulvihill, una figura influyente, evadió investigaciones y demandas con un esquema de seguros fraudulento en las Islas Caimán. La familia de George recibió $100,000 bajo amenazas legales. El tobogán siguió operando, acumulando 14 fracturas y 26 lesiones craneales en 1984. Action Park cerró en 1996 tras 6 muertes en sus atracciones, sin que ningún ejecutivo enfrentara prisión. The Smiler Crash. The Smiler era una joya de la ingeniería, la primera montaña rusa del mundo con 14 inversiones. Sus bucles, tirabuzones y una estructura que parecía una araña de acero estaban diseñados para desorientar y emocionar, con 5 trenes operando simultáneamente para manejar hasta 960 pasajeros por hora. Todo bajo la vigilancia de sistemas automatizados que prometían seguridad absoluta. Pero el 2 de junio de 2015, esa promesa se hizo añicos. El parque estaba abarrotado, y los ingenieros, bajo presión, decidieron añadir un 5.º tren para aliviar las colas. Días antes, un tren de prueba se había detenido en mitad del circuito, pero el personal, mal entrenado, malinterpretó el panel de control. Sin verificar físicamente el problema, anularon manualmente los protocolos de seguridad, convencidos de que el sistema había fallado. Minutos después, un tren cargado de pasajeros colisionó a 50 millas por hora con el tren parado, aplastando la primera fila en un estruendo de metal y gritos. Leah Washington y Vicky Balch, 2 jóvenes pasajeras, perdieron sus piernas por debajo de las rodillas. Otros sufrieron rodillas destrozadas, lesiones internas y un pulmón colapsado, atrapados en la estructura mientras el tren se balanceaba. La investigación reveló un colapso total en la seguridad. No había evaluaciones de riesgo formales, el entrenamiento era deficiente y no existían protocolos claros para anular el sistema. Alton Towers intentó culpar a un operario, despidiéndolo, pero los fiscales demostraron que la verdadera culpa recaía en la negligencia sistémica del parque. The Smiler, concebida como una obra maestra, se convirtió en un símbolo de las consecuencias de la arrogancia humana frente a la maquinaria. Ataque de la orca, Tilikum. En SeaWorld, Orlando, el espectáculo prometía una conexión mágica entre humanos y orcas, un ballet acuático junto a la piscina mientras los visitantes cenaban. Pero el 24 de febrero de 2010, esa ilusión se deshizo en un torbellino de horror. Dawn Brancheau, una entrenadora con 16 años de experiencia, yacía junto a Tilikum, una orca de 5.500 kilos con un historial de agresiones letales. Mientras le acariciaba la cabeza, Tilikum la atrapó, ya fuera por su coleta o su brazo, y la arrastró bajo el agua. Durante 45 minutos, el caos reinó. La orca se negó a soltar el cuerpo de Dawn, esquivando redes y cebos mientras el público observaba, petrificado. Los testimonios divergían, algunos aseguraban que fue el cabello, otros el brazo, pero el resultado fue el mismo, una tragedia. Los registros internos de SeaWorld revelaban más de 100 incidentes de agresión de orcas desde 1988, 2 de ellos ligados a Tilikum. En 1991, ahogó a una entrenadora en Canadá, y en 1999 apareció con un cadáver humano sobre su lomo. A pesar de esto, SeaWorld lo mantuvo en espectáculos, limitando solo el nado directo con él. La autopsia de Dawn fue devastadora. Ahogamiento, médula espinal seccionada, costillas fracturadas y el cuero cabelludo arrancado.
SeaWorld pagó una multa de $75.000 por exponer a sus entrenadores al peligro, instaló barreras físicas y enfrentó una ola de críticas tras el documental Blackfish, que vinculó la cautividad con el trauma y la violencia de las orcas. Tilikum murió en 2017, pero su legado sigue siendo un recordatorio de los costos de domesticar lo indomable. Superman Tower of Power. En el verano de 2007, el Superman Tower of Power prometía un ascenso vertiginoso hacia el cielo. Esta torre de caída, la más alta de su tipo, catapultaba a los pasajeros 70 metros hacia arriba antes de dejarlos desplomarse en una caída libre a 50 km/h. Un grito de adrenalina, envuelto en cables de acero y pistones. Para Caitlin Lasser, de 13 años, era su segunda ronda en la atracción, un desafío que parecía seguro bajo el sol de junio. Pero la maquinaria guardaba un secreto mortal. Mientras la góndola comenzaba su ascenso, un cable de acero se partió a 30 metros del suelo, como si el destino hubiera cortado un hilo invisible. En un instante, el cable roto se enroscó como una serpiente alrededor del cuello y las piernas de Caitlin, atrapándola en un abrazo letal. Los gritos de los pasajeros llenaron el aire, pero los operarios, paralizados, tardaron 10 segundos críticos en activar el freno de emergencia. Para entonces, la góndola había alcanzado la cima y entrado en caída libre. Durante el descenso de 70 metros, los cables sueltos se tensaron, cortando el fémur izquierdo de Caitlin y cercenando ambos pies por encima de los tobillos. Milagrosamente, el cable que rodeaba su cuello se deslizó, salvándola de una muerte aún más cruel por un margen infinitesimal. La investigación destapó una negligencia escalofriante. Durante años, el parque ignoró los protocolos de mantenimiento. En lugar de usar trapos de algodón para inspeccionar el desgaste de los cables, como exigía el manual de Intamin, los técnicos aplicaban almidón de maíz para reducir el deslizamiento, una práctica que aceleró la corrosión. El incidente prohibió a menores operar atracciones de alta intensidad. La torre, una vez símbolo de audacia, se convirtió en un recordatorio de que incluso las maravillas mecánicas pueden volverse verdugos. Colapso de la montaña rusa Quimera. El 28 de septiembre de 2019, la montaña rusa Quimera en la feria de Chapultepec, Ciudad de México, era un ícono de emociones fuertes, con sus 3 bucles verticales y velocidades superiores a 30 km/h. A las 2:30 de la tarde, el último vagón de un tren de 5 descarriló en pleno bucle, volteándose y estrellándose contra una viga de soporte antes de caer 20 metros al suelo. 2 jóvenes murieron al instante por traumatismos craneales severos. 2 mujeres sobrevivieron con heridas graves, mientras otros 6 pasajeros quedaron en shock. Lo sorprendente no fue el accidente, sino que no hubiera ocurrido antes. Los registros de mantenimiento revelaron una letanía de fallos: rieles corroídos, uniones desalineadas y tornillos inadecuados. Los operadores ignoraban las inspecciones diarias. La montaña rusa funcionaba al 58% de su capacidad, con soldaduras dañadas y pernos sueltos que llevaban meses sin atención. El manual de la atracción prohibía operarla en esas condiciones, pero la negligencia era la norma. La licencia del parque fue revocada, clausurándose permanentemente el 13 de octubre de 2019. En 2023, el sitio fue demolido para dar paso a un parque urbano. La tragedia hizo que la asistencia a parques de atracciones en Ciudad de México cayera un 30%, y los restos de Quimera fueron enviados a Indiana Beach para su posible reconstrucción. Accidente del barco Columbia. En la víspera de Navidad de 1998, el Sailing Ship Columbia, una réplica de 60 metros del primer barco estadounidense en circunnavegar el globo, navegaba por el río artificial de Disneyland. Cientos de visitantes esperaban en el muelle de Frontierland, ansiosos por un paseo nostálgico. Pero esa mañana, a las 10:40, la magia se convirtió en pesadilla. El barco, guiado por una vía submarina, se acercó al muelle a una velocidad inusual. En lugar de las cuerdas de cáñamo diseñadas para romperse en caso de exceso de fuerza, los trabajadores habían usado una cuerda de nylon elástica e inflexible. Cuando Christine Carpenter, una empleada, ató la cuerda a un taco de hierro fundido en el casco podrido del barco, la tensión fue catastrófica. El taco se arrancó de la madera carcomida, disparándose como un proyectil hacia la multitud. Golpeó de lleno a Luann Dawson, fracturándole el cráneo y causando una hemorragia cerebral masiva. Su esposa, Lisa Wong, colapsó a su lado con la mandíbula destrozada. La escena era dantesca. Sangre y fragmentos de carne salpicaban el muelle mientras los testigos gritaban. Disneyland lavó la escena con mangueras antes de que llegara la policía de Anaheim, ocultando pruebas. La investigación reveló que la sustitución del cáñamo por nylon fue una medida para ahorrar costos, agravada por una tripulación poco entrenada y una infraestructura en ruinas. Dawson murió tras 11 horas en soporte vital. Wong enfrentó años de cirugías reconstructivas.
Disney pagó $25 millones en un acuerdo confidencial y $95.000 en multas a OSHA, reinstauró cuerdas de cáñamo y mejoró los protocolos de atraque. El Columbia sigue navegando, pero su sombra permanece. Accidente en Roger Rabbit's. El 22 de septiembre de 2000, el Roger Rabbit's Cartoon Spin en Disneyland sumergía a los visitantes en un torbellino de colores y caos caricaturesco, con taxis giratorios que evocaban la locura de Toontown. Brandon Zucker, de 4 años, estaba sentado junto a su madre y hermano en un taxi llamado Lenny, diseñado para girar como una taza de té. Pero mientras el vehículo zigzagueaba, una barra de seguridad defectuosa cedió. Brandon se deslizó por el lado abierto del coche, cayendo bajo el siguiente taxi, que lo arrastró 10 metros antes de detenerse. Los gritos de su padre resonaban mientras la atracción seguía en movimiento, aplastando la pelvis de Brandon, colapsando un pulmón y cortando el oxígeno a su cerebro. Tras 10 minutos atrapado, los paramédicos lograron estabilizarlo, pero el daño cerebral era irreversible. Brandon quedó sin poder caminar ni hablar. La investigación estatal señaló que Disney colocó al niño cerca de la entrada abierta y no aseguró la barra correctamente. La familia llegó a un acuerdo en 2002 para financiar su cuidado de por vida, sin que Disney admitiera culpa. Se añadieron sensores y puertas automáticas, pero Brandon vivió años con tubos de alimentación y constantes infecciones. El 26 de enero de 2009, a los 13 años, murió en brazos de su madre, su columna deformada por escoliosis restringiendo su respiración. Disney expresó condolencias, pero las cámaras internas no grabaron el incidente, y los empleados afirmaron haber seguido los protocolos. La tragedia dejó una cicatriz en la magia del parque. Domingo Negro. El 9 de junio de 1991, Kings Island, en Ohio, vivió una noche que los medios bautizaron como Domingo Negro. A las 8 de la noche, Timothy Benning, de 22 años, se acercó a un estanque en el área de Oktoberfest para salpicar a un amigo. Sin saberlo, tocó agua electrificada por una bomba sumergida con cables expuestos. La descarga lo dejó inconsciente, cayendo de cara al agua. Un amigo y un guardia de seguridad intentaron salvarlo, pero ambos fueron electrocutados y murieron. Timothy sobrevivió con quemaduras graves. La bomba carecía de un interruptor de fallo a tierra, un arreglo de $20 que habría evitado la tragedia. Una hora después, Candy Taylor, de 32 años, subió sola al Flight Commander, una atracción con cápsulas giratorias a 30 metros de altura. Con un nivel de alcohol en sangre de 0,30%, triple el límite legal, su cápsula se inclinó bruscamente. Taylor se deslizó por un hueco entre el asiento y el arnés, cayendo de cabeza al concreto. Su muerte expuso un defecto de diseño en los arneses. Esa noche, 3 cuerpos fueron evacuados en helicóptero. OSHA multó a Kings Island con $23.500 por fallos eléctricos, y Flight Commander reabrió en 1992 con arneses modificados. La indignación pública forzó cambios, pero las atracciones siguieron operando. Colapso del péndulo Discovery. En julio de 2019, el parque Anand Kari Adventure, en Ahmedabad, India, estaba lleno de jóvenes en busca de emociones. El Discovery, un péndulo giratorio con 32 asientos suspendidos a 20 metros, prometía adrenalina pura. Pero durante un ciclo, el brazo metálico se partió en 2, estrellando a los pasajeros contra vigas de soporte antes de caer al concreto. 2 adultos jóvenes murieron al instante. 29 personas, muchas adolescentes, sufrieron fracturas, traumatismos craneales y torsos aplastados, atrapados en los arneses mientras los rescatistas luchaban por liberarlos. Videos del accidente se viralizaron, mostrando el momento exacto de la fractura y a un pasajero expulsado durante el colapso. La investigación reveló una falla crítica en la soldadura del cable principal que se desprendió bajo tensión. Días antes, la operadora Superstar Amusement reportó un cambio de tornillo, ignorando la necesidad de una revisión estructural. Semanas antes, una noria en el mismo parque había tenido un fallo similar. La policía de Ahmedabad acusó a 6 personas, incluyendo al director del parque, por homicidio culposo. Las familias recibieron $122.000 de compensación y el Discovery fue desmantelado. El parque reabrió en 2023 sin la atracción, pero la tragedia dejó una cicatriz en la confianza pública. Hydro Coaster. En abril de 2004, Hayley Williams, de 16 años, estaba lista para disfrutar de Hydro, la atracción estrella de Oakwood Theme Park en Gales, conocida como la montaña rusa, acuática más rápida y húmeda de Europa. Con una caída de 60 metros a 30 km por hora, dependía de barras de regazo y cinturones para asegurar a los pasajeros. Pero el diseño tenía una falla mortal. Ni las barras ni los cinturones podían resistir las fuerzas extremas de la atracción y los operarios solían omitir las verificaciones físicas. Cuando Hayley se sentó en un vagón trasero, nadie notó que su barra no estaba completamente cerrada.
Las inspecciones eran meramente visuales, un descuido captado por las cámaras de seguridad. Mientras el vagón ascendía, algo parecía fuera de lugar. Segundos después, Hayley fue expulsada, chocando contra la estructura de la atracción y cayendo al estanque de la caída. Los empleados la sacaron del agua, pero los esfuerzos de reanimación fueron inútiles. Murió en el hospital por lesiones internas. Un ingeniero demostró que incluso con la barra cerrada, un pasajero podía deslizarse, calificando el diseño de seguridad como inaceptable. El entrenamiento del personal duraba apenas 20 minutos, y los operarios admitieron que no podían verificar todas las barras. Oakwood fue multado con 250.000 libras en 2008, pero la familia de Hayley consideró la sanción insuficiente. Hydro reabrió con arneses de hombro, operando 18 años más, bajo un nuevo nombre. Descarrilamiento en Big Thunder Mountain Railroad. El 5 de septiembre de 2003, Big Thunder Mountain Railroad, en Disneyland, rugía con su encanto del viejo oeste, llevando a cientos de visitantes por un viaje salvaje. Pero en su 13º ciclo del día, el Tren 2, recientemente revisado, escondía una falla mortal. 2 tornillos que aseguraban el ensamblaje de la rueda guía izquierda estaban flojos, y un alambre de seguridad estaba ausente. A las 11:20 de la mañana, mientras el tren ascendía por un túnel, el ensamblaje se desprendió. El eje trasero se trabó, haciendo que la parte frontal del tren se hundiera y la trasera chocara contra el techo del túnel. El vagón de pasajeros, desconectado, se estrelló contra el tren descarrilado. Marcelo Torres, sentado en la primera fila, fue aplastado. Sus costillas se fracturaron, sus pulmones se desgarraron y perdió sangre catastróficamente. 10 pasajeros sufrieron fracturas y pérdida de conciencia. Los bomberos de Anaheim enfrentaron un rescate peligroso, estabilizando el tren inclinado para liberar a los atrapados, algunos de los cuales esperaron 1 hora. El personal había oído ruidos extraños del tren ese día, pero confiaron en la reciente revisión y no detuvieron la operación. La muerte de Torres, la primera fatalidad en una atracción de Disneyland desde 1998, llevó a una demanda que acusaba recortes de costos. Disney negó negligencia sistémica, pero el incidente marcó un punto oscuro en la historia del parque. Caída mortal en Haunted Mine Drop. El 5 de septiembre de 2021, Wongel Stefanos, de 6 años, subió al Haunted Mine Drop en Glenwood Caverns Adventure Park, Colorado, una atracción de caída libre de 50 metros que sumergía a los pasajeros en un pozo oscuro. La seguridad dependía de 2 cinturones por pasajero, abrochados manualmente por los operarios. Pero las cámaras de vigilancia revelaron una falla mortal. Wongel estaba sentada sobre ambos cinturones, que habían quedado abrochados desde el ciclo anterior. A pesar de que el panel de control alertó sobre un error en su asiento, los operarios lo interpretaron como un fallo del sistema y lo reiniciaron sin verificar físicamente los cinturones. Cuando la plataforma se desplomó, Wongel, sin sujeción, fue expulsada, cayendo a la altura completa del pozo y golpeando el concreto. El forense confirmó que murió por múltiples lesiones por fuerza contundente. La investigación estatal expuso una cadena de errores. Los operarios no seguían los protocolos de manera consistente, permitiendo que los pasajeros se abrocharan solos, a pesar de que el manual exigía que el personal manejara los cinturones. La formación no enfatizaba los riesgos, y el manual carecía de instrucciones para resolver códigos de error. El panel había señalado específicamente el asiento de Wongel, pero los reinicios ignoraron el problema. La familia de Wongel, indignada, denunció la falta de cargos penales como una falla de justicia. El parque reabrió la atracción como Crystal Tower, con asientos cerrados, cinturones retráctiles de 3 puntos y paneles rediseñados, pero para Wongel, los cambios llegaron demasiado tarde. Caída mortal en Parque de China. En el Parque Chaohua, China, el Travel Through Space era una atracción de alta velocidad que giraba a los pasajeros en asientos suspendidos, prometiendo emociones vertiginosas. Un video capturado por adolescentes comenzó con risas, pero a los 13 segundos, la escena se tornó macabra. Guian He, de 13 años, se deslizó por una hebilla rota, siendo expulsada durante una rotación de 360 grados. Su cuerpo se estrelló contra barandillas de hierro, mientras los demás pasajeros gritaban. La atracción dependía de un cinturón de cintura y una barra superior, pero ambos fallaron. El cinturón se rompió y la barra dejaba un hueco de 7 pulgadas. El personal no detectó el problema durante las horas de operación, ni impidió que el primo de 9 años de Guian subiera, ignorando las restricciones de edad. El video se viralizó en redes sociales chinas, congelando el momento en que el cuerpo de Guian tocó el suelo. Aunque el parque pasó una inspección en diciembre de 2016, no había registros actualizados desde 2013. Las autoridades cerraron el parque, suspendiendo todas las atracciones similares en el país y ordenando revisiones al fabricante. Los padres de Guian
devastados por la pérdida de su única hija, recibieron 870.000 yuanes, unos $126.600, como compensación. Era el tercer incidente grave desde 2013, con pasajeros expulsados por fallos mecánicos, avivando la indignación pública. Niño arrollado por montaña rusa infantil. En Lagoon Amusement Park, Utah, el Puff the Little Fire Dragon era una montaña rusa diseñada para niños, con una velocidad máxima de 20 km por hora. Pero en 1989, esta atracción aparentemente inofensiva se convirtió en escenario de una tragedia. Un niño de 6 años fue golpeado por el tren de la montaña rusa, aunque los detalles específicos del incidente son escasos en el texto proporcionado. La información sugiere que el accidente ocurrió debido a una falla en los protocolos de seguridad o supervisión, permitiendo que el niño estuviera en una posición peligrosa cerca de la vía. La investigación probablemente reveló deficiencias en las inspecciones o en la formación del personal, comunes en otros casos de esta lista. El impacto fue devastador, resultando en la muerte del niño. Este incidente, aunque menos documentado, subraya cómo incluso las atracciones diseñadas para los más pequeños pueden volverse letales si los sistemas de seguridad fallan. Lagoon Amusement Park enfrentó críticas y el accidente dejó una marca en su historial, recordando que la seguridad nunca debe darse por sentada, ni siquiera en un paseo pensado para los más vulnerables. Caída mortal en Ride of Steel. En junio de 2011, James Hackimer, un veterano de guerra de 29 años que perdió ambas piernas en una explosión en Irak en 2008, visitó Six Flags Darien Lake en Nueva York con su familia. El Ride of Steel, una hipermontaña rusa de 208 pies que alcanzaba 100 km por hora, tenía un letrero que prohibía a personas sin función en las piernas subir. Sin embargo, los empleados lo dirigieron a la salida de acceso para discapacitados y permitieron que su sobrino lo colocara en la primera fila, asegurándolo solo con una barra de regazo y un cinturón. Cuando el tren superó una colina de 70 metros, una ráfaga de viento arrancó la gorra de James. Las cámaras de seguridad captaron cómo se inclinó para alcanzarla, levantando su torso. Sin piernas para anclarse, la fuerza centrífuga lo expulsó en plena caída. Su cuerpo chocó contra la estructura de la vía antes de caer 70 metros al suelo. Los pasajeros gritaron al regresar con su asiento vacío, aún con los seguros activados. Los empleados encontraron sus placas de identificación junto a su cuerpo sin vida. La investigación reveló que el parque ignoró las reglas explícitas del manual, que prohibían a amputados bilaterales subir tras una fatalidad similar en 2004 en el mismo modelo. La tragedia dejó a los hijos de James, de 3 y 4 años, esperando en el hotel del parque, mientras la sangre era limpiada de la vía y el parque seguía operando. Muerte en Raven Roller Coaster. El 31 de mayo de 2003, Tamar Fellner, de 32 años, subió al Raven, una montaña rusa de madera en Holiday World, Indiana, junto a su prometido, conocida por su caída de 85 pies y velocidades de 65 km por hora. La atracción tenía un historial impecable en sus 8 años. Sin embargo, ese día, testigos afirmaron que Tamar se levantó durante varias caídas, a pesar de llevar una barra de regazo y cinturón. En la quinta caída de 40 metros, diseñada para generar fuertes fuerzas G negativas, fue catapultada 30 metros desde la última fila, aterrizando en los rieles. El personal médico del parque y un pasajero doctor intentaron reanimarla, pero murió camino al hospital. La investigación no encontró defectos mecánicos, los seguros funcionaban y el cinturón estaba abrochado al inicio. Los consultores concluyeron que Tamar desabrochó su cinturón a propósito y se posicionó de manera que el diseño no podía contenerla. Los empleados confirmaron que los seguros estaban desbloqueados tras el accidente, sugiriendo un acto intencional. La familia de Fellner demandó al parque y al fabricante por negligencia, pero no hubo cargos penales. El presidente del parque afirmó que, si derrotas los sistemas de seguridad, la física toma el control. El Raven sigue operando, su historial intacto desde entonces, pero el caso marcó un precedente sobre la responsabilidad de los pasajeros. Adolescente aplastado. En las horas previas al amanecer del 3 de agosto de 2022, Mackenzie Croxford Cook, de 14 años, y 4 amigos se colaron en el Pencester Garden Fun Fair en Dover, Inglaterra, antes de su apertura. Atraídos por la emoción de jugar en las atracciones inactivas, escalaron trampolines y autos de choque antes de llegar al Body Count, una atracción giratoria con góndolas hidráulicas diseñadas para detenerse sin energía en emergencias. Mackenzie, descrito como un bromista espontáneo, comenzó a empujar la estructura de 10 metros con sus amigos, hasta que ganó impulso. Mientras las góndolas giraban en sentido antihorario, Mackenzie intentó escalar el armazón de acero, pero en un instante, una góndola lo atrapó a 2 metros del suelo, aplastando su torso contra una viga.
Sus amigos escucharon su grito y lucharon contra el peso del mecanismo para liberarlo, pero fue en vano. Los paramédicos lo encontraron suspendido, sin vida, con el hígado y el bazo destrozados. No había seguridad nocturna, ya que las regulaciones solo exigían protección durante el horario operativo. El operador confirmó que la falta de cercas era práctica común. La tragedia, un accidente evitable, expuso las vulnerabilidades de las ferias temporales y dejó a Dover en luto. Desastre del tren miniatura. El 11 de agosto de 1996, un tren miniatura en Old Indiana Fan Park descarriló en una curva mortal, dejando tras de sí una tragedia imborrable. Nancy Jones, de 57 años, perdió la vida al instante, mientras su nieta de 4 años, Emily Hunt, quedó paralizada del pecho hacia abajo tras ser aplastada bajo los vagones. El tren viajaba a una velocidad descontrolada, muy por encima de su límite seguro de 20 km por hora. Los investigadores descubrieron un cúmulo de fallos. Los frenos estaban desconectados, faltaban dispositivos antiderrapé, el velocímetro estaba roto y la vía estaba llena de escombros de averías previas. Lo más escalofriante fue que los registros estatales revelaron que el tren había descarrilado 79 veces en los 2 meses previos, a veces hasta 15 veces al día, y aún así pasó 2 inspecciones realizadas por un inspector que admitió no estar cualificado. Los propietarios reconocieron negligencia, pero negaron saber del estado crítico de la atracción, a pesar de que los registros del parque documentaban problemas mecánicos crónicos. El parque cerró meses después, sus activos subastados para pagar $1.200.000 en deudas. Las lesiones de Emily, que requirieron una traqueotomía y cuidados respiratorios de por vida, inspiraron la ley de Emily en Indiana, 1997, que exigió inspecciones más estrictas y mayor seguro de responsabilidad. La familia recibió $1.500.000, mientras los dueños evitaron cargos penales mediante la bancarrota. Los restos del parque, incluido un canal de troncos, languidecen en un almacén de Pensilvania, y el sitio se convirtió en una granja de lúpulo. Muerte en America Sings. En junio de 1974, Disneyland estrenó America Sings, un espectáculo patriótico donde teatros giratorios llevaban a los visitantes ante animatrónicos cantando melodías folclóricas. Pero 9 días después, el 8 de julio, la atracción se convirtió en una trampa mortal. Deborah Gale Stone, una anfitriona de 18 años recién graduada, estaba cerca del borde de un escenario durante un reinicio de 45 segundos. Mientras los muros exteriores giraban en sentido antihorario, un hueco estrecho y sin protección entre las paredes móviles y fijas, invisible para el público, se cerró sobre ella. Deborah, ya sea por un desliz o un paso en falso, fue atrapada, su torso aplastado por la maquinaria implacable. Sus gritos fueron confundidos por el público como parte del espectáculo. Un militar, Daniel Robinson, alertó al personal tras vislumbrar su lucha, pero era demasiado tarde. Deborah fue declarada muerta a las 11 de la noche, su cuerpo liberado solo al detenerse la rotación. Disneyland cerró temporalmente la atracción, instalando paredes desmontables y luces de seguridad. No hubo un memorial público y la familia llegó a un acuerdo confidencial. America Sings operó 14 años más antes de que sus animatrónicos se reutilizaran en Splash Mountain. La muerte de Deborah, la primera fatalidad de un empleado en el parque, sigue siendo un eco visceral de los peligros ocultos tras la magia. Y aquí termina esta aterradora recopilación de tragedias ocurridas en los parques de atracciones. Pero, ¿realmente estás seguro de que la diversión es siempre lo que parece? Los horrores ocultos detrás de las luces brillantes y las risas son más reales de lo que creemos. Si te ha dejado sin aliento, imagina lo que vendrá. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar listo para lo que vendrá. Porque lo peor puede estar más cerca de lo que piensas. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.